Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. En el vídeo de hoy os quería recomendar libros para la Spooky Season que no sean necesariamente de terror. Ay, gracias. Gracias por los besos. Básicamente os quiero recomendar algunos libros que yo creo que por su ambientación, por su rollo así un poco gótico, algunos otros porque son thrillers un poco oscuros, funcionan muy bien para esta época sin que realmente pues, sean de terror si es que no te gusta leer terror, que haya mucha gente que el terror no le gusta leer, pero aún así le gusta celebrar la Spooky Season. ¿Te bajas para que puedas seguir? ¿Te puedo bajar? Entonces vamos a empezar por un libro que es el último libro que me he leído, me lo acabo de terminar, y me ha gustado muchísimo. Es un libro editado por Destino hace poco y se llama La chica número 11 de Amy Sweeter Clark. Este es un libro que habla de una podcaster. La protagonista es una chica que se llama Elena Castillo, que es una chica que tiene su propio podcast, un podcast de True Crime, en el que en esta temporada se está centrando en el asesino de los números. Se le llama así asesino de los números porque todos sus asesinatos tienen que ver con números, con múltiplos de 3, etcétera, etcétera. Es un poco difícil de explicar y a mí las matemáticas me dan muy mal, así que no os lo tengo que explicar. Pero bueno, es un asesino en serie de mujeres, de niñas, y el caso es que esto fue algo que ocurrió en los años 90. Este asesino paró porque una de sus víctimas huyó y desde entonces nunca más se supo nada de este asesino. Mucha gente pensaba que estaba muerto, pero la autora del podcast no está del todo seguro. Y el caso es que vamos a ver cómo asesinatos o secuestros que tienen que ver con este asesino de los números reaparecen. Entonces no sabemos si es que es un copycat o si es el propio asesino de los números que ha vuelto. Es un thriller que se cuece como muy poco a poco, empieza muy lento, más que lento empieza como dándote muchísima información y explicándote las cosas poco a poco, poniéndote en solfa de todo lo que ocurrió en los años 90. Y luego ya hacia la mitad es cuando empiezas a ver un poco ese nuevo development del asesino de los números. A mí me ha parecido muy interesante, me ha gustado mucho. Creo que es un thriller muy, muy bien escrito, muy interesante. Es un libro que se va a publicar como en no sé cuántos mil países. La verdad es que ha gustado mucho. Es la primera obra de la autora. Y sí, como a mí os gustan mucho los podcasts de True Crime y los canales de YouTube como el de Stella Nayat o el de Bailey Sarian, yo creo que este libro os puede gustar muchísimo. El otro thriller que os quiero recomendar es A fuego lento de Paula Hawkins. Paula Hawkins es la autora de La chica del tren y de Encontrado en el agua. Escrito en el agua, madre mía. A fuego lento es un thriller también un poco doméstico, cuyas protagonistas realmente son las mujeres alrededor de la víctima de la historia, ¿no? Todo empieza cuando encuentran a un chico joven asesinado en su barcaza. Él vive en una barca en estos canales en Londres y lo encuentran asesinado. Y entonces vamos a ir siguiendo este misterio a la vez que vamos conociendo a 4 mujeres de su entorno. Su vecina, que es la que la encuentra, una chica joven más o menos de su edad, con muchos traumas y muchos problemas de socialización, que tenía relaciones sexuales con él, su tía, con la que pues tenía una relación un poco difícil, y la vecina de su madre. Creo que los personajes están muy bien dibujados y precisamente eso es lo que hace que este libro esté tan bien escrito. El misterio no es lo más importante del libro, lo importante son estas 4 mujeres y sus historias y sus pasados, etcétera, etcétera, y yo os lo recomiendo muchísimo. Es verdad que cuando lo terminé la primera vez me quedé un poco ahí como en medio, como que no estaba del todo seguro cómo me había gustado, porque yo lo comparaba todo el rato con La chica del tren, que es un libro muy trepidante, un libro que no para. Pero según ha ido pasando el tiempo, según ha ido pasando las semanas, me he dado cuenta que he dado muchas vueltas a este libro y que me ha gustado mucho más de lo que yo pensaba que me había gustado. Así que os lo recomiendo muchísimo. Un clásico, solo os voy a recomendar un clásico y no es un clásico del terror, aunque sí es un clásico de la novela victoriana, de la novela gótica, de la novela oscura, y es Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Yo he hablado muchas veces de las Bronte en este canal y en Instagram y en redes sociales, etcétera, etcétera, que por cierto, si no me seguís en redes sociales, seguidme, sobre todo en Instagram, que es donde más estoy. Aunque también estoy en Twitter. Y el caso es que Cumbres borrascosas es un libro que la primera vez que lo leí me gustó mucho, la segunda vez que lo leí me pareció una mierda y la última vez que lo leí hace poco me gustó aún más. Creo que he ido evolucionando mi opinión de este libro en el sentido de que durante mucho tiempo este libro nos lo han vendido como un romance muy pasional y a mí esto no me parece un romance pasional, obviamente es un libro de venganza, es un libro de gente que se ama y se odia a la vez y es un libro muy muy oscuro. Es Emily Bronte, está muy bien escrito, es una pasada. Y creo que pega muy bien para esta época, precisamente porque la zona donde está situado el libro
todos esos oscuros, esos vientos, esos paseos por los moors, que nunca me acuerdo cómo se dice en castellano, páramos. Siempre se me olvida la palabra páramos, ¿no? Yo solo os digo que no os enamoréis de Heathcliff, porque enamorarse de Heathcliff es lo peor que os puede pasar en la vida, pero que es un libro que vale la pena. Esta es una edición de Alianza que sale en 2018. La traducción está bien, pero yo personalmente os recomiendo la traducción de Alba, que es de Carmen Martín Gaite. De fantasía oscura y de Dark Academia, os quiero recomendar un libro del que yo creo que no habla mucho en el canal, aunque me gustó mucho. La novena casa de Leigh Bardugo. Ya sabéis que a mí Leigh Bardugo me gusta mucho, quiero decir que es una autora que a mí me parece muy muy buena. Disfruté muchísimo de su biología de 6 de cuervos, y aunque es verdad que Shadow and Bone no es mi libro favorito del mundo, pues tiene su parte de interés, ¿no? En la novena casa nos encontramos con una novela muy oscura, creo que es la primera parte de una serie, no sé si será una saga de varios libros o será una biología o trilogía, y es su primera novela de adulto. Seguimos a una chica que después de haber pasado por una situación un poco complicada, acaba yendo a la Universidad de Yale a trabajar con una agrupación, con una organización que se dedica a que todas las organizaciones y todos los grupos mágicos que hay en Yale, sí, o sea, es fantasía, hagan las cosas bien. Ella tiene un poder que es que puede ver a los fantasmas, puede ver a los grises, que es los que les llaman aquí. Y es una novela que me gustó mucho precisamente porque es muy muy oscura. Pega muchísimo para la Spooky Season. O sea, a mí me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy interesante. Quiero el segundo ya. Necesito seguir leyendo a Alex Stern. Creo que es un personaje muy interesante y que según vas conociendo más a este personaje te vas enamorando más. Sí que os puedo decir que hay gente que no le ha gustado y me sorprendió mucho porque es que a mí me parece una puta maravilla. O sea, yo lo disfruté muchísimo y tengo muchas ganas de que Bryce lo lea porque quiero que lo comente conmigo. Ya os quiero hablar de dos libros que leí hace bastante y que he releído más veces, y que son de estos libros que yo siempre tengo en mente, que siempre me han gustado mucho y que siempre creo que en esta época es la mejor época para leerlos. Por un lado tenemos El cuento número 13 de Diane Setterfield. Es un libro clásico, o sea, es un libro de toda la vida, quiero decir, no clásico. Es un libro que se conoce muchísimo, hasta la edición de Círculo de Lectores, que yo la compré en una librería de segunda mano aquí. En este libro vamos a ir a una casa de estas victorianas góticas, pero en la época moderna. La protagonista es una chica que se llama Margaret, que trabaja en una librería y que de repente recibe una carta, recibe una proposición de trabajo de una escritora muy famosa llamada Vida. Esta señora lo que quiere es que Margaret escriba un libro sobre ella, que escriba la historia de su vida. Es una historia complicada, es una historia oscura, en una casa donde hay muchos secretos, gemelas, que a mí las historias de gemelas góticas me flipa, o sea, es que me parece una pasada. Yo os lo recomiendo muchísimo, es mejor entrar sin saber más de lo que os estoy contando, simplemente deciros que es un rollo muy de novela gótica, pero escrita en la época moderna, con dos escritoras como protagonistas, que tienen una relación bastante complicada y que realmente, de verdad, es que es un libro súper guay. Y el otro libro que os recomiendo es Entrevista con el vampiro, de Anne Rice. Este es el otro libro antiguo que os quiero recomendar. Este libro lo he leído 800.000 veces, es que no os tengo que decir más. Seguimos a Louis. Louis es un vampiro que está dando una entrevista a un periodista y que decide contarle su vida de verdad, ¿no? Le decide contar su vida desde antes de convertirse en vampiro hasta convertirse en vampiro, su historia en Nueva Orleans, cómo conoce al Lestat, etcétera, etcétera, que es realmente el protagonista de toda la saga. De este libro hay una película protagonizada por Tom Cruise, no tengo que enrollarme más, simplemente deciros que es uno de los mejores libros que he leído nunca. Creo que de literatura gótica y de literatura vampírica moderna es de lo mejor que hay. Realmente, antes de leer cualquier otro libro de vampiros, si no has leído Entrevista al vampiro, mal. O sea, quiero decir, después de Drácula, Carmila, etcétera, etcétera, para entrar en la era moderna tienes que leer a Anne Rice. Y os voy a dejar en la cajita de descripción un vídeo que hice hace como 800 años con mi hermana, hablándonos de toda la saga, en el que pues nos pasamos el vídeo fangirleando, básicamente. Los hemos leído 800.000 veces. Este libro es maravilloso. Anne Rice tiene una prosa un poco complicada, un poco rebuscada, pero que a mí me gusta mucho. Y es el primero en una saga que después de leer este libro vais a querer leer más. Porque el Lestat el vampiro, La reina de los condenados, etcétera, etcétera, son maravillas también. Y por último, os quiero recomendar dos libros de no ficción que yo creo que para esta época vienen de perlas. Estoy como sudando, no sé por qué estoy sudando, se supone que hace frío. A ver, un poco de agua. Porque si la taza tiene agua hoy. O sea, necesito algo fresquito. Volvemos a los ensayos. El primer ensayo que os quiero enseñar es Las 5 mujeres, las vidas olvidadas de las víctimas de Jack el Destripador, de Hayley
Rubenhold. Este libro está editado en España por Roca Editorial y es un libro que yo pensaba que no iba a editarse en castellano y yo ya lo tenía fichado en inglés en su momento. Este libro creo que salió el año pasado o hace 2 años. Salió en 2020, sí, el año pasado. Que ya está aquí el chatarrero, Mari. Bien, en este libro realmente lo que hace la autora es contarnos las vidas de Polly, Annie, Elizabeth, Catherine y Mary Jane, las 5 víctimas de Jack el Destripador. Durante muchísimo tiempo solo sabíamos que Jack el Destripador mataba prostitutas, bla, 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 bla. Y entonces en este libro nos cuentan la historia de cada mujer, las vuelve a poner en el centro de la historia y cómo durante mucho tiempo nos hemos encontrado con un victim blaming muy centrado en ellas. A mí es un libro que me gustó muchísimo, me pareció súper interesante y sí, pues eso, ¿os acordáis lo del true crime que hablamos en el primer libro? ¿Os interesa? Pues un true crime histórico maravilloso en el que realmente no te intenta contar la historia del Destripador, sino de las 5 mujeres que fueron víctimas de él. Y por último, este libro solo está en inglés, pero si leéis en inglés vale mucho la pena. Es de Lucy Worsley, la reina Lucy Worsley, lo mejor que nos ha dado Inglaterra en cuanto a documentales históricos, libros históricos, etcétera, etcétera, y se llama A Very British Murder, un asesinato muy británico. Y este libro, que viene con un documental de la BBC que a mí me encantó, que creo que se puede ver en YouTube, pero no os voy a poner el link porque queda un poco mal, es básicamente la historia de por qué a los británicos les obsesiona tanto el asesinato. A lo largo de este libro nos cuentan historias reales de asesinatos, de cómo la gente se obsesionó en los periódicos, etcétera, etcétera. Y luego ya pasará a hablar de la obsesión que hay en Inglaterra por la literatura tipo thriller, de misterio, etcétera, etcétera. Es un libro muy fácil de leer, o sea, es un ensayo, pero es verdad que Lucy Worsley tiende a ser una autora muy fácil de leer, con que tengas un nivel normal de inglés lo entiendes perfectamente. Vale mucho la pena porque vas a conocer muchísimas historias de verdad, de asesinatos clásicos de la época victoriana, pero también sobre escritores, sobre escritoras, sobre diferentes novelas o relatos de la época que pueden ser muy, muy interesantes, ¿no? Me parece muy interesante cómo consigue encontrar el punto exacto en el que, pues, en Inglaterra se empezaron a obsesionar con estas cosas, que son con los Radcliffe Highway Murders, los asesinatos de la Highway Radcliffe, que ocurrieron durante la Inglaterra de regencia, etcétera, etcétera. Yo os la recomiendo muchísimo, si leéis en inglés es que es una maravilla y cualquier libro de historia de la señora Lucy Worsley vale la pena. En castellano, de Lucy Worsley tenéis una biografía en Austen que es top de la vida, también os digo. Y ya está, esos son los libros para la Spooky Season que no son necesariamente de terror. Espero que algunos llamen la atención, si es así dejádmelo en comentarios. ¿Qué tenéis pensado leer esta Spooky Season? Si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta y suscribiros al canal si no estáis suscritas. Dadle a la campanita para que os avise cuando subo vídeo y abajo en la cajita de descripción tenéis el link a mi Patreon por si queréis más contenido o si queréis apoyarme en esto, pues de seguir creando contenido. Nos vemos muy pronto con otro vídeo. Muchos besos. ¡Chao!